Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Hoy es martes, hoy es Día del Señor. Como todos los días son días del Señor. Pero hoy es martes de vernos aquí en Facebook y nos da mucho gusto. Perdón, voy a mover esto aquí un poquito. Ya, creo que ya. Sí, ya. Es que estaba ahí mal colocado. Pero me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que están con nosotros en esta transmisión en vivo. Ya estamos aquí en nuestra transmisión de los martes. Nos da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares, en sus trabajos, en su transporte, donde quiera que estén, donde quiera que vayan y se estén conectando a esta transmisión. Pues es un gusto poderles saludar y saber que están ya listos, alistándose para descansar, para estar listos para el día de mañana. Y por lo pronto nosotros aquí estamos ya preparados para conversar con ustedes en esta noche. Gracias por acompañarnos, gracias a los que llegan, a los que se van conectando, a los que nos dejan sus saludos, sus comentarios, a los que pasan y solamente dejan un like. Esperemos que después puedan ver el video completo, que esta palabra, esta conversación sea de bendición para ustedes. Es lo que buscamos, eso es lo que esperamos. Nuestro propósito es poder compartirles una palabra de fe, de esperanza, de confianza en Dios para que su corazón se anime, se aliente a seguir, para que ustedes puedan perseverar y continuar eh, en una vida plena, en una vida abundante, que es lo que Dios nos ha prometido a quienes hemos decidido creer en Él. Así es que un gusto saludarles, un abrazo bien fuerte. Recuerden, déjenos sus saludos, su comentario si tienen alguna pregunta. Hoy es martes, hoy leemos sus saludos, hoy leemos sus comentarios. Cuando estamos aquí desde el estudio de la casa, eh, es cuando nos tomamos el tiempo para poderlos leer. A veces me cuesta mucho trabajo ver quiénes se conectan y quiénes están viendo la transmisión, porque el dispositivo que tenemos es pequeño y entonces de repente pues no se ve con claridad la, el nombre o el saludo o el like de quienes nos están viendo. Así es que a los que se conectan y nos dejan su saludo, por ahí los estaremos viendo y saludando. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos da mucho gusto que se conecten y hoy quiero hablar con ustedes de la oración, de una oración que conviene. Eh, Quienes hemos decidido creer en Dios, quienes nos hemos acercado a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, oramos oramos a Dios, no como un acto religioso, no pretendemos que sea un acto religioso, ni tampoco que sea una rutina o un ritual litúrgico que nos permita ser más espirituales o que nos permita eh, ganarnos el cielo o tener la oportunidad de ser más hijos de Dios. La oración, cuando nosotros recurrimos a la oración, entendemos que es un tiempo de comunión, es un tiempo de fe, es un tiempo de esperanza en el Señor y por eso oramos, nos acercamos a Dios a través de la oración, pero no solamente nos acercamos para tener comunión con Dios, seamos honestos, tendremos que ser honestos nosotros y decir que también oramos para pedir a Dios. Oramos cuando estamos en problemas, cuando tenemos necesidades, cuando estamos pasando una situación difícil. Recurrimos a la oración como ese medio de acercarnos a Dios pidiéndole auxilio, sabiendo que de Él viene nuestro socorro, que de Él viene nuestra ayuda, y entonces recurrimos a Dios a través de la oración. Buscamos a Dios, insisto, a través de la oración para tener comunión, pero también para pedirle a Dios. Ahora, no se sienta mal si usted usa la oración solamente para pedirle a Dios. De hecho, la Biblia nos enseña, el Señor Jesús nos enseñó también a través de la oración que pidiéramos a Dios, que recurriéramos a la oración como ese medio para recibir el auxilio de parte de Dios en nuestra necesidad, pero también para que nosotros pudiéramos creer que Él es nuestro proveedor y que podríamos recurrir a Dios con toda confianza y pedirle con fe esperando que la respuesta de Dios sea favorable para nosotros. Entonces, la oración está también para eso. El que pide, recibe, dijo el Señor Jesús. Y nosotros podemos orar y pedirle a Dios e interceder por otros, incluso lo hacemos, hacemos oraciones por otras personas. Y cuando oramos por alguien más, estamos pidiéndole a Dios también que intervenga a favor de esa persona. De hecho, la gran mayoría de las iglesias, si no es que todas las iglesias, tienen grupos y ministerios de oración de intercesión a favor de las necesidades de la iglesia
o a favor de las necesidades de otros que no forman parte de la iglesia. Puedes encontrar en Facebook cantidad de grupos, de páginas, de perfiles que vas a encontrar que son oración, intercesión, guerra espiritual, peticiones, súplicas, etcétera. Vas a encontrar de todo, porque si algo sabemos y algo debemos entender es que la oración es nuestro medio, es nuestra forma de acercarnos a Dios, por supuesto, para tener comunión con Él, pero también es la forma en que nosotros pedimos a Dios lo que necesitamos. Yo insisto mucho en algo, yo insisto más últimamente, he insistido en que la oración que hacemos nosotros no es para convencer a Dios de que tenemos una necesidad muy grande eh, y que requerimos de su ayuda y que entre más lloramos o entre más eh, lastimosamente nos acercamos a Dios, como para convencerlo de que nuestra necesidad es imperiosa, que nuestra necesidad requiere atención, que necesitamos de su ayuda inmediata. Más que eso, yo creo que la oración y esta es mi opinión personal, yo creo que la oración es un momento no para convencer a Dios, sino es un momento para convencernos a nosotros mismos de que Dios puede hacer algo por nosotros. Pero aún así, sabiendo esto que les acabo de decir, que la oración es un momento para desarrollar nuestra fe, para acrecentar nuestra esperanza y poner nuestra confianza en Dios y saber que Él es soberano y que Él es todopoderoso para responder a nuestras peticiones, seguramente te habrás encontrado, aunque lo sepas y aunque creas esto que yo acabo de mencionar, seguramente habrás encontrado con oraciones que no tienen respuesta, oraciones que parece que Dios no les puso mucha atención o parece que fueron recibidos allá por un ángel que le puso sello de recibido, pero se fueron apilando en un montón de oraciones que han llegado al cielo y tu oración fue la que llegó al último y entonces es la que se fue hasta abajo de esa pila de oraciones que están ahí, ese montón de oraciones que están ahí. Pareciera que eso pasó con nuestra oración, que no tuvo una respuesta o que no recibimos la respuesta que esperábamos. Y entonces entramos en un severo conflicto emocional y espiritual en nuestro interior, porque tenemos esa lucha de si Dios nos escuchó, si Dios puso atención, si nuestra oración fue eficiente o eficaz para poder recibir una respuesta de parte de Dios, o si tuvimos la fe necesaria para creer que Dios respondería a nuestra oración. Y entramos en esa sensación de que si estará Dios escuchando mi oración o no estará Dios escuchando lo que yo le pido o lo que yo le digo. Y a veces tenemos esa incertidumbre porque oramos, pedimos, suplicamos y el tiempo pasa y la respuesta no llega o tal pareciera que Dios no quiere respondernos o nos hemos portado tan mal que no nos merecemos la respuesta de parte de Dios. O no oramos con la fe suficiente, que es la mayoría de los casos cuando una respuesta tarda, es la mayoría de los casos de lo que pensamos que está sucediendo y que nuestra fe no alcanzó a darle el impulso a nuestra oración para que esa oración tuviera respuesta de parte de Dios. Y entonces entramos en un conflicto porque o seguimos orando, insistimos en oración, o dejamos de orar, o qué hacemos, porque resulta que estamos invirtiendo tiempo para orar y no está pasando nada. La Biblia nos enseña acerca de la oración. Creo que la oración es una herramienta fundamental para el pueblo de Dios, es una herramienta necesaria que debemos aprender a usar y aprender a hacer lo correcto en nuestras oraciones. Ahora, no voy a darte una fórmula secreta ni te voy a dar un método eficaz para que tengas una oración de respuesta efectiva. No te voy a dar los 10 pasos para una oración efectiva, para una respuesta inmediata. No va a ser ese el caso de esta noche, no va a ser la manera en cómo vamos a platicar esta noche contigo, pero sí quiero compartir contigo algo que te puede ayudar mucho a tener la oración que mejor conviene para tu vida. Una oración que te puede dar resultados, una oración que te va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva y que puedas tener una respuesta favorable de parte de Dios. Hay fundamentos en la palabra. De hecho, una de las enseñanzas que el Señor Jesús se tomó en específico para enseñarle o tomó el tiempo necesario para enseñarle a sus discípulos de cosas específicas que tenían que hacer fue precisamente la oración. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Maestro,
Juan el Bautista le enseña a sus discípulos a orar. ¿Por qué no nos enseñas a orar tú también? O enséñanos a orar como deberíamos de hacerlo. Vemos que tú oras en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Cuál es la oración que nosotros deberíamos de hacer? Imagínense a los discípulos siguiendo a Jesús. Cuando Jesús se tomaba tiempo para orar muy temprano por la mañana, al mediodía se hacía un espacio para tomar un tiempo de oración y antes de la noche, antes de que oscureciera, antes de que se fueran a dormir, él también tomaba un tiempo de oración. Y no solamente esos tiempos específicos en los que él se apartaba en la montaña y se quedaba solo para orar, sino también durante todo el tiempo, durante toda su jornada, él estaba orando. De hecho, él decía insistentemente, yo hago lo que veo hacer a mi padre. Eso es lo que yo hago. Yo estoy haciendo la voluntad de mi padre, así es que todo lo que yo estoy haciendo tiene que ver con lo que veo hacer a mi padre. ¿Cómo es que Jesús podría saber qué es lo que Dios estaba haciendo si no era otra forma más que a través de la oración? Y los discípulos lo saben, se dan cuenta de esto y le piden al maestro que les enseñe a orar. Y el Señor Jesús se toma un tiempo, lo podemos ver en los evangelios, como Jesús le dice, ustedes cuando oren, oren de esta manera. Y orarán de esta forma. Y Padre nuestro, y esta oración que ya te sabes, que conocemos como el Padre nuestro, que fue un ejemplo de cómo deberían de orar, cómo deberían de hacer una oración. Y ellos toman la enseñanza de Jesús y ahora ellos también oraban de esa forma. Eh, Jesús se tomó ese tiempo para enseñarles y además insistió mucho en que oraran, que pidieran al Padre, que se acercaran a Dios con fe, que incluso tendrían que pedir en su nombre. Y por eso me gustaría empezar con esta lectura en el libro, en el Evangelio según San Juan. Si tienes tu Biblia a la mano y puedes abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 versículos 24 al 27. Aprovecho en lo que buscas el texto para saludar a los que ya están por aquí llegando y que se están quedando aquí a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Están por ahí, perdón, Cristina García, hermana Cristi, un abrazo fuerte para usted, para toda la familia. Irma Estudillo, gracias Irma que nos escucha desde Chicago, Estados Unidos, gracias. También para Vero Huerta que nos escucha desde Morelos. Gracias, hermanas, Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes. También está Minerva, Miguel. Mine, qué gusto que andas por aquí. Un abrazo bien fuerte, Mine, Dios te bendiga. Claudia Barragán, una prima mía que está, me parece que está en Estados Unidos, se me ha olvidado preguntarle a Claudia, pero me parece que está en Estados Unidos y si no está en Jalisco. Pero un abrazo también para Claudia, Dios te bendiga Claudia, bendiciones. Alfonso Avendaño, un abrazo Alfonso para ti, para la familia. A todos ustedes, gracias. Por ahí está también, veo a César Miguel Gutiérrez Aguilar. César, un abrazo bien fuerte que nos escucha desde Monclova, Coahuila. Gracias, César. Un abrazo bien fuerte. Y a los que no he saludado porque no veo su nombre o porque no los veo aquí en la transmisión, les ofrezco una disculpa. Pero por ahí también llegó el pastor Saúl Lemus, también llegó Matilde Vergara Ortiz. Matilde, un abrazo bien fuerte, que Dios te bendiga. Qué bueno que nos estás viendo. Gracias por acompañarnos esta noche. Y al que no saludé y no mencioné su nombre, le ofrezco una disculpa, pero ya estamos aquí en vivo y nos da gusto que nos acompañen esta noche. Un abrazo fuerte a todos ustedes. Gracias, gracias por su compañía y yo espero que esta noche te quedes con una rica enseñanza que te pueda bendecir y que te pueda ayudar a cambiar el enfoque de tu oración, que tu oración puedas verla como el Señor Jesús nos dijo que la viéramos, como esa, no como esa herramienta espiritualoide o religiosa, que tenemos que cubrir una cuota de oración y que tenemos que cubrir una cuota de búsqueda de Dios para hacernos más espirituales, porque a veces ni la cumplimos, ni cumplimos esa cuota, ni nos acercamos a Dios lo suficiente a través de la oración y sentimos el peso en nuestros hombros de que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Pero yo espero que esta noche, espero que me alcance el tiempo esta noche para compartirlo todo. Si no, como siempre lo hacemos en estas transmisiones, si no nos alcanza el tiempo, lo partimos y lo dejamos para la siguiente ocasión y terminar en la siguiente semana. Por lo pronto, hoy quédate con esta enseñanza que espero te bendiga mucho. Ok, continuamos entonces. En Juan capítulo
capítulo 16, versículos 24 al 27, dice la palabra del Señor. Hasta ahora, es Jesús el que está hablando y está hablando con sus discípulos. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mire qué curioso, porque hago una pausa aquí, porque el Señor Jesús les enseñó a orar. Y ellos oraban. El Señor Jesús les dijo, cuando ustedes oren, oren así. Y les enseñó el Padre Nuestro. Y ellos seguramente oraban conforme al Padre Nuestro. Y seguramente alguno de ellos repetía el Padre Nuestro como un modo de hacer una oración. Si algo tiene en la cultura en la cultura hebrea, es que repiten las oraciones. Ellos no tienen ningún problema en hacer una repetición de las oraciones, la bendición de Aarón, la oración de David, la oración de Moisés. O sea, ellos pueden hacer oraciones y no tienen ningún problema al hacerlo, porque eh, ellos creen que la efectividad de una oración tiene precisamente en esa repetición, en esas palabras que pueden repetir, porque si le funcionó a David, si le funcionó a Moisés, si le funcionó a Abraham, si les funcionó a ellos, a todos ellos, a Aarón, al bendecir al bendecir al sacerdocio, les funcionó a ellos, seguramente ellos piensan que a ellos también les funcionará y tendrá un efecto de bendición para sus vidas. Así es que lo repiten como si fuera una receta mágica que trae un efecto a sus vidas. Y en eso seguramente habrá una respuesta. No dudo que lo haya. El mismo Señor Jesús lo advirtió cuando enseñó a sus discípulos ahí en Mateo. Dijo, cuando ores, no ores como los hipócritas que gustan ser vistos de los hombres y suenan trompetas y se paran las esquinas, etcétera, etcétera. Dice, no ores como ellos. Y dijo Jesús, de seguro ellos ya tendrán su recompensa. O sea, que sí hay una respuesta. Sí puede haber una recompensa para esos que oran de esa manera. Eh, no quiero decir con esto, ni quiero inventarme una teología de que Dios responde también esas oraciones. Las respuestas que Dios da y las respuestas como Dios las da, Él hace como Él quiere. Él es soberano y yo no puedo determinar a esto sí les va a responder y a esto no les va a responder. De hecho, en alguna ocasión les enseñé que puede haber oraciones, de esas oraciones de emergencia que hacemos, donde te metes en un problema y haces una oración de auxilio al Señor y seguramente tendrás una recompensa, seguramente tendrás una respuesta, una ayuda de parte de Dios para sacarte del embrollo en el que te metiste. Pero la oración que se vuelve más efectiva para nuestras vidas es algo que el Señor Jesús enseña en este punto a sus discípulos. Y les enseña de tal manera que ellos pudieran ver que no se trataba solamente de las repeticiones que ellos podían hacer si repetían el Padre Nuestro o hacían otro tipo de oración repetida, esperando que hubiera una respuesta, sino que Jesús los desafía a un nivel de oración que pudiera ser más efectivo para ellos, donde ellos no solamente entendieran que podían acercarse al Padre. Ya habían logrado acercarse al Padre a través del Padre Nuestro, ya habían cambiado su paradigma en su pensamiento acerca de ese tipo de oración. Ya no era la oración religiosa que hacían conforme a la tradición de la religión judía, sino que ahora ellos estaban experimentando una comunión diferente con el Padre. De entrada, la oración del Padre Nuestro empieza así: Padre nuestro que estás en el cielo. Una es una apertura a una relación distinta. Ya no es un Dios lejano al que Jesús les está llevando a través de esa oración, sino es un Padre cercano que puede venir a ellos y que puede escuchar atentamente sus oraciones. Así es que de entrada, con el Padre Nuestro, el paradigma de los discípulos había cambiado. Ya tenían comunión con el Padre, ya se acercaban a Dios en oración. Si antes no lo hacían, siendo pescadores, publicanos, y la actividad que ellos tuvieran, si antes no tenían esa cercanía, porque se sentían lejanos, porque se sentían pecadores y ajenos a la presencia de Dios, con el Padre Nuestro se rompió eso y ellos aprendieron a acercarse a Dios Padre a través de una oración que les permitía tener esa comunión. Pero ahora Jesús les muestra algo que quizás ellos no se habían dado cuenta. Es maravilloso sentir que Dios escucha tus oraciones. Es maravilloso sentir la paz, el alivio, el confort, la sanidad que Dios te da cuando tú haces una oración, cuando ves una respuesta, cuando ves un milagro. Es maravilloso ver esas respuestas de parte de Dios a esos gritos desesperados de auxilio que lanzamos en nuestros momentos de mayor angustia.
Y es maravilloso sentir la presencia de Dios y sentir cómo Dios alivia tu carga y cómo Dios aligera tu carga y te lleva por un camino de bendición. Eso es maravilloso. Ahora, aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Jesús les dice algo que parece que no tiene mucho sentido si ellos están orando. Y entonces Él les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que todas las oraciones que los discípulos habían hecho desde ese momento que Jesús les enseñó el Padre Nuestro al principio de su llamado, porque fue en los primeros momentos de su llamado, o el llamado, perdón, a los apóstoles, ellos habían orado, pero en todas las oraciones que ellos habían hecho, Jesús se da cuenta que ellos no habían pedido nada en el nombre de Jesús. Curioso, ¿no? Que siendo ellos los discípulos, siendo ellos los seguidores de Jesús, ellos no hubieran hecho una oración en el nombre de Jesús. Ahora, quiero aclarar esto porque seguramente tú pensarás, ay, qué bueno que yo oro en el nombre de Jesús todo el tiempo. Y aquí es importante porque pareciera que Jesús les está diciendo es que ustedes no usan mi nombre para pedir. Pero no es eso lo que les está diciendo. Vamos a leer un poquito más y ahorita quiero abordar un poquito más este punto. Dice, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Quiero leer estos dos versículos otra vez. Versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esta parte es importante para nosotros porque una de las cosas que se nos enseña desde la religión tradicional, principalmente en Latinoamérica, una de las cosas que se nos enseña es que siempre hay un intercesor por nosotros delante del Padre. Si no es el sacerdote, si no es María, si no son los ángeles, si no son los santos, pero alguien tiene que estar intercediendo, incluso el mismo Señor Jesús. Y ya con el cristianismo, cuando te conviertes al cristianismo y lees la Biblia, te encuentras que el Espíritu Santo intercede por ti y que el mismo Señor Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Entonces siempre hay alguien intercediendo. Entonces, cuando nosotros oramos, muchos cristianos piensan que cuando nosotros oramos, lo que nosotros estamos haciendo es elevar una oración al cielo, pero allá en el cielo el Padre no escucha nuestra oración directamente, sino que tiene que ser el Espíritu Santo o tiene que ser el mismo Señor Jesucristo quien tome nuestra oración y entonces ellos hablen por nosotros delante del Padre para que el Padre pueda entender lo que nosotros le estamos pidiendo o para que el Padre pueda recibir nuestra oración. Eso es lo que tenemos en una concepción dentro de nuestra cabeza y nuestro corazón acerca de esa forma en que nosotros oramos. Y es parte de la escuela que hemos recibido por años acerca de que siempre tiene que haber alguien intercediendo por nosotros delante de Dios para que Dios nos atienda, para que Dios nos escuche. ¿Y por qué tiene que haber alguien intercediendo por nosotros? ¿Por qué tiene que ser o Jesús o el Espíritu Santo o en la iglesia tradicional las vírgenes o las santas o los santos o los mártires o los ángeles? Mire, últimamente se ha puesto muy de moda la más fuerte, con mayor intensidad. Siempre ha existido, pero son como ciclos. Cuando no funciona una cosa, toman otra y otra y otra. Pero últimamente he visto mucho acerca de la angeliología, el recurrir a los ángeles para hacer oraciones. La gente le ora a los ángeles para que los ángeles escuchen y los ángeles lleven la oración ante Dios y Dios dé una respuesta por medio de los ángeles y los ángeles vengan a darle una respuesta a las personas. Hoy se le da mucha fuerza a esa creencia porque seguimos en el mismo tenor, en la misma idea. Alguien tiene que interceder por nosotros. Alguien tiene que estar delante de Dios intercediendo por nosotros, tomando nuestras oraciones, porque nuestras oraciones no van a llegar delante del Padre o porque no somos dignos de ser escuchados o porque no nos hemos portado lo suficientemente bien o porque no tenemos la fe suficiente para orar
y que Dios escuche nuestra oración y entonces nos responda. Creo que esa creencia es la que ha impedido en muchas ocasiones que nosotros tengamos una oración efectiva o una oración eficaz hacia Dios, una oración que sea realmente como conviene, una oración que dé verdaderos resultados. Y tenemos esa lucha en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque siempre estamos pensando que alguien tiene que interceder. Ahora, no estoy diciendo ninguna blasfemia porque no voy a decir, es que la Biblia dice que Jesús intercede. Sí, de hecho ahorita lo vamos a ver. También el Espíritu Santo intercede por nosotros, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no es cierto eso o que no van a interceder por nosotros. No, sí, están intercediendo por nosotros. Pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos y les hace este desafío. Ustedes no han recibido porque no han pedido en mi nombre. Ustedes no han hecho una oración en mi nombre. Y entonces la cuestión es, ellos no oraban en el nombre de Jesús como tú y yo oramos cuando bendecimos los alimentos que vamos a comer, oramos por un enfermo, pedimos por una necesidad y decimos en el nombre de Jesús, amén. Ellos no hacían esa oración. No, no solamente no hacían esa oración. Eh, si ustedes leen el Padre Nuestro no termina en el nombre de Jesús, amén. No termina así, como nosotros terminamos una oración. Algunos ya se modernizaron más y ya no dicen en el nombre de Jesús, amén, sino que en el principio de su oración empiezan diciendo, Padre, vengo en el nombre de Jesús y te pido esto y esto, y ya al final solamente dicen amén. Eh, no es la frase de pedir en el nombre de Jesús, es lo que significa ser un representante en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, lea otra vez conmigo ese texto que acabamos de leer de el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, ahora el versículo 26 otra vez. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Es decir, Jesús le dice, cuando ustedes pidan al Padre en mi nombre, no les estoy diciendo que yo voy a rogar por ustedes al Padre. Dice, no, no, no va a ser así. No es que yo estoy esperando que ustedes oren para que yo tome sus oraciones y yo ruegue al Padre en mi nombre por ustedes. Es lo que acaba de decir en el versículo 26. No me estoy inventando nada. Ahí está en el versículo 26. Dice, y el 27 dice, Jesús explica por qué no es necesario que él tomara las oraciones de los apóstoles y las presentara al Padre, rogando en su nombre. Rogando Jesús en el nombre de los apóstoles, pidiéndole, mira, vale la pena, Pedro se ha portado muy bien, sí, sí, me traicionó 3 veces, me negó 3 veces, pero ya se arrepintió, Señor, mira, no, no es así como Jesús está diciendo que va a suceder. Lo que Jesús dice en el versículo 17, dice, Él explica por qué no va a tomar ese lugar de rogar por nosotros al Padre, por las oraciones que nosotros hacemos en su nombre. Dice el versículo 27, pues el Padre mismo os ama a ustedes. Y los ama a ustedes porque ustedes me han amado a mí. Y la parte importante, el final de este versículo es la médula de estas palabras de Jesús. Dice, y habéis creído que yo salí de Dios. La fe de los apóstoles, depositada en Jesús, reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de sus almas, como el Hijo de Dios, el que salió de Dios para darle salvación al mundo y perdón de pecados, esa fe que ellos están mostrando en ese momento, esa es la fe que Dios está mirando en los apóstoles, que Dios mira en ellos y que mira el amor que ellos tienen por Jesús. Y entonces Dios les va a responder por eso, por su fe y porque ellos aman a Jesús. El problema en nuestra oración es que nosotros seguimos orando de manera equivocada. Seguimos orando pensando en nosotros, no pensando en Jesús. Oramos tratando de entender lo bien que nos portamos, los méritos que hicimos, el favor que recibimos, perdón, el favor que concedimos a otros, las buenas obras que realizamos y sobre todo si te estás acercando con fe o no a Dios a través de la oración. Y entonces cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y miramos lo que nosotros podemos hacer, nosotros estamos todavía pensando en si somos merecedores de una respuesta o no de parte de Dios. Nosotros no vamos a recibir una respuesta de parte de Dios porque seamos merecedores. Nuestras obras son obras de inmundicia, son trapos de inmundicia.
Así lo dice la palabra. Lo que nosotros pudiéramos hacer para Dios vienen a ser trapos de inmundicia, como trapos de inmundicia. No es algo que, no es algo que sea agradable delante de Dios o que nos dé el mérito suficiente para presentarnos delante de Dios como alguien merecedor de una respuesta, como alguien que se ganó la respuesta a una oración o como alguien que ya merece ser bendecido de parte de Dios. No es por ahí, hermanos, hermanas. Lo que Dios quiere que nosotros veamos y lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos cuando hacemos una oración es en Jesús, es en la fe que tenemos en Él, en nuestra confianza que tenemos en Él, que por cierto no es algo que nosotros ganamos o labramos o trabajamos para que se construyera. De hecho, la fe que tenemos en Jesús es un regalo también. Él nos la ha concedido, Él nos ha otorgado esa fe. Todos los humanos tenemos fe, todos los seres humanos tienen fe. Lo que importa es hacia dónde la canalizan. Unos tienen fe en el dinero, otros tienen fe en los médicos, en las medicinas, otros tienen fe en los gobiernos, en los políticos, otros tienen fe en la buena suerte, en la lotería, en algo que creen que es lo que los va a bendecir. Pero la fe que nosotros tenemos, tú y yo, es una fe genuina, concebida en nuestros corazones por medio de lo que hemos escuchado de su palabra, para que se despierte esta fe en Jesús. Y ni siquiera es mérito nuestro, porque la fe que hemos recibido es por escuchar su palabra. Lo único que hacemos nosotros es poner nuestros oídos, y a veces ni siquiera estamos atentos, solamente disponemos nuestros oídos para que la palabra venga a nosotros. A veces ni siquiera meditamos ni analizamos la palabra, solamente escuchamos la palabra. Y eso puede hacer que nuestra fe se fortalezca y crezca, pero este es un regalo que Dios nos ha concedido. Entonces, ni la fe viene por nosotros, ni Jesús es algo que nosotros hicimos. Jesús es el Hijo de Dios, que salió del Padre, que salió de Dios. Por eso lo dice al final del versículo 27, habéis creído que yo salí de Dios. Es decir, ustedes saben quién soy yo, ustedes saben a lo que he venido y ustedes saben que volveré al Padre. Y esa fe que ustedes tienen, esa fe que han depositado en mí, ese amor que tienen por mí, es lo que hará que una respuesta venga. Entonces no son tus obras, no es cuántas ganas le pongas a la oración, no es cuánta injundia o con cuánta fuerza ores, o si le gritas a Dios para que te escuche, sino es que realmente estás mirando lo que Jesús hizo. Estás mirando la obra de Jesús en la cruz del Calvario y estás confiando que lo que Él hizo es suficiente para concederte a ti la oportunidad de presentarte delante del Padre en el nombre de Jesús. Otra vez, no es que vienes y le dices a Dios y te escondes detrás de una piedra y ahí estás escondido y te lo vengo a pedir en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, amén. Y entonces ya, porque le pusimos el nombre de Jesús, amén, al final, creemos que ya nuestra oración tiene respuesta. No, es que te presentas delante del Padre en el nombre de Jesús. Es, eres un representante de Jesús. Cuando tú vienes en oración, no es que vienes a pedir porque tienes la frase en el nombre de Jesús, amén, sino que vienes a pedir delante de Dios porque Jesús te está dando, te ha concedido, te ha permitido a ti ser la voz que se presenta delante del Padre para hacer una oración. Y en su nombre es que estás pidiendo, como si el Hijo mismo pidiera. Y entonces lo que Dios mira de ti cuando te va a responder a tu oración, está mirando el amor que tienes por Jesús y la fe que tienes en Jesús. Nada más. No si oraste mucho, si te levantaste a las 3 de la mañana para orar, o si hiciste una oración ferviente en el Espíritu, o si además adoraste y cantaste y además hiciste la oración de mayor efectividad en la historia de la humanidad para que hubiera una respuesta. No, es en quién estás poniendo tu mirada. Pero la mayoría de las veces, todavía hasta hoy, seguramente te habrá pasado. A mí todavía en algunos momentos me pasa. En algunos momentos me siento como que... ah, me siento como que me falla todavía en eso. Porque cuando vengo en oración, cuando me presento delante de Dios orando y vengo a Dios en oración, de repente siento como que todavía me miro a mí mismo.
Miro lo que hice, cómo me porté, qué fue lo que dije, cómo estoy pensando, si oré en la mañana, si no oré en la mañana, si me he mantenido en rectitud, si no he cometido pecados, si no he mentido, si no he hecho esto. Y entonces empiezo a mirarme a mí mismo y empiezo a hacer una introspección acerca de mi persona para ver si mi oración puede ser eficaz o no. Hay momentos en que todavía pienso así, hay momentos en que todavía siento que necesito hacer méritos delante de Dios para que mi oración sea escuchada. Hay momentos en que me siento mal por lo que hice, por lo que dije, por cómo actué, por las palabras que salieron de mi boca y me siento tan mal que no me atrevo a hacer una oración. O sea, después de que tuve una pésima actitud, un pésimo comportamiento, no me siento capaz de presentarme delante de Dios en oración y prefiero evitar orar y me ocupo de algo y empiezo a pensar en otra cosa y empiezo ahí a hacerme tontito buscando algo que hacer porque no quiero venir en oración al Señor porque sé que lo que hice estuvo mal. Y entonces me miro a mí mismo y digo, no, no, ¿cómo te vas a presentar así delante de Dios? Tienes que arrepentirte y de repente siento que no soy lo suficientemente honesto para arrepentirme completamente y entonces siento que no estoy actuando de manera correcta delante de Dios y entonces siento que mi oración no será efectiva. No sé si les pasa eso. Seguramente en algún momento sientes que no puedes orar, porque no tienes la fe, porque no tienes el ánimo, porque te enojaste, porque pecaste, porque le fallaste al Señor, y entonces te miras a ti mismo, haces esa revisión interna y te miras como alguien que no es digno ni siquiera de presentarse delante de Dios. Es más, como alguien que no es digno ni siquiera de ser llamado cristiano o hijo de Dios. Y entonces cuando nos miramos, nuestra oración no tiene sentido, no tiene razón de ser, no tenemos la posibilidad de buscar a Dios en oración porque nos seguimos mirando a nosotros. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este texto es que los discípulos deberían de presentarse delante del Padre en el nombre de Jesús. Venir delante de Dios y decirle, Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. No porque tenemos la frase en el nombre de Jesús, amén, sino venimos delante de ti porque sabemos, entendemos, reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros. Y no es el cinismo de que yo peco y hago lo que quiero y al cabo me presento delante de Dios y Dios me responde. No, ese cinismo no me estoy refiriendo. Si tú tienes entendimiento y tu corazón recibe estas palabras, sabrás a lo que me refiero cuando tú te presentas delante de Dios en el nombre de Jesús. Y entenderás que no se trata de un cinismo, de que no importa si peco o no, que no importa cómo viva mi vida y lo que yo haga y cómo me comporte, eso no importa. Porque al final yo me puedo presentar delante del Padre en el nombre de Jesús y ya, como un embajador, vestido de embajador, y me presento delante del Padre. Al cabo Jesús ya murió por mí. No estoy refiriéndome a eso. Me estoy refiriendo a que entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y en esa actitud de reverencia, de amor, de gratitud al Señor, en esa forma de concebir, comprender y asimilar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y entendemos eso, hermano. Entendemos lo que sufrió Jesús, lo que vivió Jesús, lo que hizo Jesús. Y que lo hizo una vez y para siempre, que no necesitamos más sacrificios, que no necesitamos más personas crucificadas en la cruz, que no necesitamos más gente que se entregue por nosotros para que nosotros seamos salvos, sino que Jesús ya lo hizo y lo hizo por completo y no hay nada más que añadir a eso. Bueno, en ese sentido, eh, podemos presentarnos delante del Padre. Con qué seguridad podemos o qué seguridad podemos tener para ello? En el libro de Apocalipsis dice que Juan veía que delante del trono de Dios había un incienso que subía delante del Padre. Y entonces ese incienso se presentaba delante del trono de Dios. Y dice claramente Juan que ese incienso era que se presentaba delante del trono de Dios eran las oraciones de los santos. No dice Juan que vio que las oraciones subían como humo, como un incienso, y entonces el Señor Jesús abrazaba el incienso y se lo llevaba al Padre, o el Espíritu Santo abrazaba el incienso, lo metía en bolsitas y se lo llevaba al Padre. No, dice que el incienso subía delante del trono de Dios y Dios miraba la oración de los santos. Tu oración llega delante del Padre. La oración más efectiva, la oración más conveniente
es cuando nosotros entendemos que si te presentas delante del Padre, a quien Dios está mirando es a ti como hijo, como alguien que ama a Jesús, pero no mira tus obras, porque tus obras siguen siendo podrían llegar a ser o podrían manifestarse como trapos de inmundicia, sino que lo que Dios mira es la obra de Jesús, la obra que Jesús hizo, la obra de su sacrificio. Entonces, hermano, hermana, cuando tú ores a Dios, cuando te presentes delante de Dios en oración, no estés pensando en ti, en lo mal que hiciste, en lo mal que te comportaste, si oraste esta semana o no, si fuiste al templo o no, si leíste la Biblia o no. Eso creo que conforme te acercas a Dios en oración, conforme practicas la oración, vas a ver la gran importancia que tiene congregarte, la gran importancia que tiene leer la Biblia, la gran importancia que tiene ayunar cuando es ayuno, o participar de la cena del Señor, o tener comunión, o ofrendar, o diezmar. Eso será conforme te acerques al Señor. Si tú estás lejos del Señor, no entenderás ni pío de lo que es el camino de Jesús. Pero si tú te acercas a Dios en oración con esa convicción en tu corazón de que es Jesús el que está ahí frente al Padre, y cuando tú te presentas en el nombre de Jesús frente al Padre, a quien Dios está mirando es a ti. Pero lo que está mirando no son tus obras, está mirando las obras de Jesús. Y entonces te mira a ti y lo que ve en ti es que tú miras a Jesús y lo que Jesús hizo. Y tienes fe en Jesús y crees en Jesús y aceptas el sacrificio de Jesús como la máxima expresión de amor y de bendición para tu vida. Y entonces tú miras eso y escuchas en tu corazón cómo habla fuerte esa palabra, repitiéndote constantemente y permanentemente: el sacrificio de Jesús fue suficiente. Y entonces tú estás mirando a Jesús, tú estás poniendo tu fe en Jesús y en lo que Jesús hizo, y el Padre te está mirando a ti. Y está mirando que tú amas a Jesús y que tú confías en Jesús. Y entonces el Padre voltea a ver a Jesús y ve la obra que Jesús hizo, que su obra es perfecta, es sin mancha, su obra es completa. Y entonces, por cuestión, por razón de las obras de Jesús, es que tu oración es efectiva delante del Padre. Mire, lea conmigo, sigamos aquí en este viaje por este tema de la oración. Mucha gente tiene miedo a orar, la gente no se atreve a orar. Y no nos atrevemos a orar porque no nos sentimos dignos de presentarnos delante del Padre. Creemos que vamos a caer fulminados como los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando entraban al lugar santísimo y se presentaban. Estaba la advertencia de que si algún sacerdote se presentaba al lugar santísimo y se presentaba con manchas de pecado, con inmundicia en sus manos, y se presentaba así delante en el lugar santísimo, entonces esa persona caería fulminada, ese sacerdote caería muerto por causa de que se presentó en el lugar santísimo con pecado encima, con inmundicia encima, con manchas encima. Y podría caer ahí fulminado. Bueno, muchos cristianos hoy en día creen que si oran a Dios van a caer fulminados por toda la inmundicia que hay en ellos, por todo el pecado que cometieron, por las palabrotas que salieron de su boca, por los pensamientos que pasaron en su cabeza o por las acciones que realizaron en las últimas horas, en los últimos minutos. Y mucha gente prefiere no orar, no venir a Dios, no presentarse delante de Dios en oración, porque tienen miedo a caer juzgados, fulminados por la santidad de Dios. Pero es precisamente ese el beneficio que tú y yo tenemos, que no estamos en el sacerdocio de Aarón, no estamos bajo el sacerdocio de Levítico, de la ley, estamos bajo el orden de Melquisedec, del sacerdocio que le fue concedido a Jesús, y Jesús nos ha cubierto en ese sacerdocio. Nuestro sacerdocio es diferente y podemos presentarnos en el lugar santísimo porque ya hay un sacrificio permanente y para siempre, que es el sacrificio de Jesús. Los sacerdotes de antes tenían que hacer un sacrificio para poder entrar al lugar santísimo. Y si el sacrificio no era correcto, no lo realizaban de manera correcta, entonces sí podrían presentarse en el lugar santísimo, pues fallidos o con fallas y con manchas y con errores, y entonces caerían fulminados. Pero la obra de nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo y que es sacerdote según el orden de Melquisedec, y Melquisedec fue antes de la ley, ni siquiera
fue un sacerdocio después de la ley, sino antes de la ley. Entonces, ese sacerdocio de nuestro Señor Jesús es lo que nos permite a nosotros poder llegar al lugar santísimo, poder presentarnos delante del Padre en oración y poder pedir al Padre en oración. Poderle pedir a Dios en oración. Y entonces tú puedes pedirle al Padre, puedes orar al Padre, puedes interceder por otros, puedes ponerte delante de Dios, poner tu vida en sus manos y tu confianza en plena en Él para que Él escuche tu oración. Esta oración es la que necesitamos hacer todo el tiempo. Es una oración donde tú vienes en el nombre de Jesús, no con la frase en el nombre de Jesús, porque podemos venir y no sé si tú oras por tus alimentos o oras por alguien o oras en la noche antes de dormir y al final dices en el nombre de Jesús, amén. Y creemos que por decir la frase ya fue en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús es en la autoridad que te inviste o que te reviste o que te cubre, que es la representación de Jesús. Tú eres la persona que representa a Jesús en oraciones. Cuando tú oras, tú estás representando a Jesús en esa oración. Es Jesús en tu vida. Y entonces Jesús es el que está ahí en ti, contigo, dentro de ti, alrededor de ti, arriba de ti, debajo de ti, todo el tiempo contigo, delante del Padre. Pero eres tú, hermano. A quien Dios ve es a ti. Lo que Dios mira son las obras de Jesús, que son obras perfectas, obras que nos han redimido. Dice el libro de Hebreos que el pecado entró por un hombre, por Adán, y ese pecado nos hizo pecadores a todos. Pero también dice la Biblia en Hebreos, ahí mismo, en ese mismo pasaje, dice que nosotros, ah, que Jesús, perdón, también por un hombre y su sacrificio fuimos librados del pecado. Y que la obra de Jesús fue completa. Entonces, lo que Jesús hizo por nosotros es completo. No hay nada que agregarle a lo que Jesús hizo. Ya está hecho. Por eso cuando nosotros nos presentamos en oración y lo hacemos en el nombre de Jesús, lo hacemos porque estamos representando a Jesús. Es como si llegaras no sé, imagínate que quiero pensar que yo estoy dando una conferencia en un lugar, en un auditorio, es un servicio ahí privado, no fue abierto al público, solamente los que tenían invitación y yo voy a dar esa conferencia ahí. Y yo te pido a ti que tú vayas en mi representación, que vayas a avisar a los organizadores del evento que voy a tardar 10 minutos más en llegar porque hay tráfico, porque este, ah, porque algo pasó. No llego a tiempo, llego 10 minutos tarde. Ya ven que casi no se me da eso de empezar tarde las reuniones, así es que llego 10 minutos tarde, pero que le avises a los organizadores. Y entonces imagínate, yo te envío eh, y vas a dar ese mensaje. Cuando llegas al lugar, vas a pedir entrar y como es un lugar, un evento privado, no te van a dejar entrar. Entonces tú dices, es que vengo de parte del pastor Axa, él me mandó. La persona no te va a querer, te va a pedir identificación, te va a pedir modo de que compruebes lo que estás diciendo, que haya una manera de corroborar eso que tú estás diciendo, pero yo no traigo teléfono, no hay forma de llamarme, no hay forma de saber que lo que estás diciendo es verdad. Y empiezan a pasar los minutos y no te creen, pero ven que el tiempo está pasando y empiezan a pensar que probablemente lo que tú estás diciendo sea verdad. Hasta que pasan los 10 minutos y yo llego, y entonces digo, ¿por qué no entraste? Pues es que no me creen que tú me mandaste, no me creen que tú me pediste que viniera. Entonces yo hablo con los organizadores, dice, sí, yo le envié o lo envié para que viniera en mi representación a avisarte que llegaba 10 minutos tarde. La persona no creyó. Ahora, si yo te mando con una de mis tarjetas de presentación personal y te pongo favor de escuchar lo que esta persona tiene que decir, tú vas con la frase en el nombre del pastor Axa, traigo este mensaje. Puedes llegar con el papel y decir, ah, el pastor Axa me mandó y aquí mandó esta nota y quiere que yo hable con los organizadores. Y te dejarán entrar al evento y podrás hablar con los organizadores y probablemente te escuchen, probablemente no, pero ya habrás entrado hasta hablar con ellos. Ya vas usando mi nombre. Pero ahora imagínate que cuando yo te envío, antes de enviarte,
la gente que organiza el evento ya sabe quién es mi equipo de colaboración, sabe quién es parte de mi equipo de trabajo. Yo ya te presenté antes como alguien de mi entera confianza y entonces cuando yo te envío, lo que tú digas lo estás diciendo en mi nombre. Ya no es la tarjeta de presentación, ya no es el papelito, ya no es el mensaje solamente, es la autorización personal de mi parte para que tú uses mi nombre y dar un mensaje. Y presentarte y pedir y hacer y aclarar, organizar lo que sea necesario porque vas con todo mi respaldo. Bueno, cuando nosotros oramos delante del Padre es porque Jesús ya nos presentó delante del Padre como hijos suyos. Ya somos hijos. Por eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, que a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hemos recibido nosotros ese título, somos hijos. Pero no solamente como hijos nos presentamos delante del Padre, porque podríamos presentarnos como hijos, pero con un montón de trapos de inmundicia como obras. Pero no solamente nos presentamos como hijos delante del Padre, sino que también nos presentamos en el nombre de Jesús. Y llegamos con toda la autorización de parte de Jesús para presentarnos delante del Padre y con todo su respaldo para que nosotros digamos, vengo en el nombre de Jesús. Vengo porque Jesús está conmigo. Vengo porque sé quién es Jesús en mi vida. Y te presentas delante del Padre haciendo eso. Nuestra oración no es en un sentido de obligar a Dios a hacer algo, sino es como Jesús lo hacía con el Padre. ¿Te acuerdas? En el monte Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús ora al Padre y Jesús tiene todas las razones y todos los argumentos para decirle al Padre, esto que está pasando no está bonito, no está bien, no me siento cómodo con todo esto, no la estoy pasando a gusto, esto me está causando mucho dolor, es muy doloroso para mí, es muy pesado esta carga, pero al final dice Jesús, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús no se presentaría delante del Padre para obligar al Padre a hacer algo que quiere hacer Él. De manera que tú y yo no nos presentamos delante del Padre para exigirle al Padre que haga algo porque al cabo vengo en el nombre de Jesús, sino precisamente por eso nosotros oramos y presentamos nuestras peticiones delante de Dios, porque de esa manera vamos entendiendo, vamos comprendiendo cuál es la voluntad del Señor, nos acercamos a Dios en oración para comprender mejor qué es lo que Dios quiere para nosotros y estoy seguro que tus oraciones irán cambiando. La forma en que oras, la forma en que pides a Dios las cosas será muy diferente a ese grito desesperado de auxilio que le dice a Dios, respóndeme, Señor, ayúdame, sácame del hoyo. Cambiarán tus oraciones y será en el nombre de Jesús. Quería leer este pasaje. Juan, estamos en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 14. Gracias a los que se conectan con nosotros, a los que están aquí, a los que participan de esta transmisión. Compartan el video, dejen su like, dejen sus comentarios. Gracias, gracias por acompañarnos. Algunos ya es hora de descansar y seguramente se están retirando de la transmisión, pero el video aquí se queda para que lo escuchen posteriormente. Juan capítulo 14, versículos del 11 al 14. Dice, es el mismo Señor Jesús otra vez hablando y le dice a los discípulos, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dice Jesús, no me crees por lo que te estoy diciendo, entonces créeme por lo que yo hago. Si no crees que yo soy el Hijo de Dios, que el Padre y yo somos uno mismo, que el Padre y yo somos la misma persona, que el Padre y yo reflejamos el mismo carácter y el mismo pensamiento, pensamos y actuamos de la misma manera, si no me crees eso, entonces mira las obras que yo hago. Nosotros decimos que somos cristianos, tenemos fe en Jesús, confesamos con nuestra boca que somos hijos de Dios y tenemos unas actitudes que hasta el mismo diablo se asusta y sale corriendo cuando nosotros nos enojamos o nos molestamos y perdemos la noción de que somos hijos de Dios. Nuestras obras reflejan lo que hay en el corazón. Jesús dice, mira mis obras. Porque si nosotros miramos lo que Jesús hace, nos daremos cuenta
que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él está actuando y obrando por nuestro bien, que todo lo que Jesús hizo no fue para organizar una secta o para organizar una religión nueva, sino lo que Jesús hizo fue para darle salvación a la humanidad. Y lo que Jesús hizo es para bendecirnos a nosotros, a ti y a mí, que seremos bendecidos por lo que Jesús hizo, por sus obras, por lo que Jesús hizo, sus obras. Ok, luego dice, de cierto os digo, el que en mí cree, fíjese lo que dice Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Me encanta porque en el versículo 2 empieza de cierto, te digo. Esto es importantísimo. Lo que les voy a decir es importante. Por eso Jesús dice de cierto, de cierto. Esa reafirmación, esa doble afirmación es remarcar la importancia que tiene lo que él va a mencionar a continuación. Pero luego no solamente hace esa afirmación al principio, sino que después repite lo mismo dos veces. Significa que es muy importante lo que Jesús está diciendo, porque si algo está afirmando para que te quede claro a ti y a mí, es precisamente lo que dice al final del versículo 13, dice, perdón, al principio del 13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Y luego en el 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos está dando y nos está concediendo la autoridad para que nosotros nos presentemos delante del Padre, que creamos en Jesús, que creamos por las obras que Él hace. A mí me encanta oír los testimonios de milagros, de sanidades, de restauraciones, de perdón, de arrepentimiento. Me encanta escuchar eso, porque cuando yo lo escucho me doy cuenta que esa es la obra de Jesús. Ver una persona que se arrepiente, ver una persona que le pide perdón al Señor, que cambia su manera de vivir, que cambia su manera de pensar, que le entrega su vida a Cristo. A mí me conmueve, me lleva a las lágrimas. Yo he visto películas, testimonios, historias donde las personas tienen actitudes que reflejan el amor de Dios y eso conmueve mi corazón. Yo puedo llorar por eso, aunque a veces pueda ser duro como piedra en otras cuestiones, pero oír los testimonios de lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de una persona, oír el favor de Dios tocando la vida de una persona, la sanidad milagrosa de una persona, la salvación de un alma, eso me llena. Esas son las obras de Jesús. Y Jesús dice que esas son sus obras que dan testimonio de lo que él hizo. Y eso ayuda a mi fe. Yo puedo oír testimonios que me hacen creer que esos milagros y esas señales y esos prodigios son testimonio de las obras de Jesús. Por lo tanto, cuando yo lo escucho, mi fe se fortalece y puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el enviado del Padre para darle salvación a la humanidad, para darme salvación a mí. Oír buenos testimonios, oír milagros, señales, prodigios, fortalece tu fe en Jesús. La gente no cree que los milagros sean reales. Dicen, no, 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 es puro cuento. Hasta que lo experimentan en carne propia. Hasta que reciben el milagro en carne propia, entonces se dan cuenta de la verdad acerca del Hijo de Dios. Y cuando eso pasa, cuando eso sucede, es necesario que nosotros creamos en Jesús. Cuando tú crees en Jesús y crees en lo que Jesús hizo, dice el Señor, si ustedes creen, lo que yo hice, ustedes también lo harán. Y entonces después nos dice a nosotros, pidan al Padre y yo lo haré. Y vuelve a decir, pidan al Padre y yo lo haré. Acaba de decir unas palabras antes, unas líneas antes, acaba de decir que las obras que Él hace, nosotros también las haremos. Y luego dice, pidan al Padre y yo lo haré. Esa posición que Jesús nos está dando es en su nombre. Lo hacemos en su nombre. No es que, otra vez insisto con esto, no es que pongamos al final de nuestra oración en el nombre de Jesús, sino que cuando tú ores y te presentes delante del Padre, lo hagas creyendo que lo estás haciendo en el nombre de Jesús, que eres la voz de Jesús, que eres el Hijo de Dios, el redimido, el perdonado, el salvado
por la sangre del Cordero, el que ha sido limpiado de todos sus pecados, que sus obras pueden ser trapos de inmundicia, pero que está mirando a Jesús, que su fe está puesta en Jesús y que toda su confianza está puesta en Jesús. Por lo tanto, las obras que hay que mirar no son las mías, que son trapos de inmundicia, sino son las obras de Jesús. Y entonces nuestra oración es distinta. Si tú sigues orando pensando en que tu oración no tiene la fe suficiente, por eso no tiene respuesta, que no eres un hijo digno de Dios, un verdadero cristiano, que por eso mejor para qué orar, porque si oras entonces tu oración no tiene sentido porque eres pecador y entonces Dios no te escucha. Hay mucha gente que me dice a mí, pastor, ore usted por esta petición, porque Dios a usted sí lo escucha. Yo oro por muchas cosas. Hay muchas cosas que he recibido respuesta, pero creo que son más por las que no he recibido respuesta. Han sido más las oraciones que no han tenido una respuesta de parte de Dios, al menos no como yo quiero, al menos no como yo espero que pase. Y sin embargo, a lo mejor lo que muchos ven son las oraciones que sí tienen respuesta. No ven todo el resto de oraciones que no han tenido respuesta todavía. Algunas estoy en espera todavía de recibir una respuesta favorable. Algunas ya definitivamente Dios me dijo que no es por ahí, que no siga insistiendo, que no ese es el camino que yo debo de seguir o que no es esa la oración que yo debería estar haciendo. Y definitivamente han sido oraciones que no van a tener una respuesta favorable. Pero eso no se ve. Se ven las oraciones que sí tienen respuesta. Pero lo importante es que ores, que no te quedes sin orar. Lo importante es que busques a Dios y que cuando busques al Señor sepas que lo estás haciendo en el nombre de Jesús, que eres una voz autorizada desde el cielo para orar, que eres una voz a la que se le ha concedido la representación de Jesús en las oraciones, en la súplica, en la intercesión, en la tierra, para presentarte delante del Padre y orar. Así es que ora al Señor. No te quedes con las cosas reservadas en tu corazón. No esperes a que un profeta, un evangelista, un apóstol, un pastor, un maestro venga a tu ciudad para hacer una campaña de milagros y sanidades o una campaña de milagros económicos, de milagros financieros o de restauración familiar, para que entonces tú vengas con tu caso y lo presentes ahí para que el milagro pase. No esperes a que llegue ese momento. Tu momento es ahora. Tu momento es hoy por la noche, antes de irte a dormir, antes de descansar o mañana muy temprano, antes de salir al trabajo. Pero tu momento es cada instante que tú puedes hacer una oración al Padre, recordando que lo haces en el nombre de Jesús. No por tu fuerza, no por tu capacidad, no por tu habilidad. Y si tú me dices, pastor, pero es que yo no sé orar, te leo esto. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otra vez dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sabemos orar? No, no sabemos orar. Te leo este texto también ya para terminar. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 26, si no me equivoco, verán. Sí, vamos a leer desde el 24, que es interesante. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza... Perdón, voy a agrandar esto un poquito, que está muy chiquito. Dice, otra vez, vuelvo a leer, Romanos 8:24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, dice el 26, y de igual manera, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Si algo te va a ayudar a entender, a comprender y a conocer la voluntad de Dios, es la oración. Necesitamos orar. Necesitamos acercarnos a Dios en oración. Necesitamos venir a Dios y orar y buscarle a través de la oración de todo corazón, sabiendo que lo haces, que estás orando en el nombre de Jesús, que estás orando no con la frase en el nombre de Jesús, sino que estás orando con la representación que tu vida misma tiene hacia el cielo, porque tú eres un representante de Jesús. Tú eres la voz de Jesús. Tú eres quien está intercediendo a nombre de Jesús. Entonces, si tú sigues mirando tu condición, tu falta de fe, si sigues mirando tu desánimo, tu falta de ganas para orar, perdón ahí, sé que todo el tiempo en nuestras transmisiones, hay interrupción del internet, perdonen esas fallas, son cosas que no están en nuestras manos. Solo espero que el mensaje llegue completo. Si es así, tengan paciencia. Espero que el mensaje sea completo. Y si no, perdonen todas las fallas que están en el internet. Algo tenemos que hacer ya con el internet y decirle a la compañía que nos da ese servicio que es terrible su servicio aquí. Ahí pongan comentarios, arroben a Telmex para que nos dé un mejor servicio en esta zona. Pero bueno, perdonen ustedes todo eso. Así es que si están recibiendo la enseñanza, yo siento que aquí ya se paró por completo. Pero si están recibiendo la enseñanza, denme un like ahí de que siguen oyendo bien y claro. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer una oración. Perdón, iba a decir esto. Si tú sigues mirando tu condición, cuando te presentas delante de Dios en oración, y tú sigues mirando que no tienes fe, que no tienes fuerza. Gracias, César, gracias que me dan un like para avisarme que sigo en vivo aquí. Gracias. Entonces, si tú sigues mirando tu condición, si sigues mirando tu posición, si sigues mirando tus acciones cada vez que oras, vas a, vas a estorbarte tú mismo en tu oración, porque tu oración será sin fe. Tu oración estará basada en tus obras, y tus obras no son suficientes para alcanzar la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Lo único que nos hace ser bendecidos en esta vida es por la obra de Jesús, por su gracia, por su misericordia, es por lo que Él hizo, no por lo que tú y yo hacemos. Ahora, para alguien que no ve esto con claridad, quizás diga, bueno, entonces yo puedo pecar libremente. No, estoy seguro que cuando te acercas a Dios y abres tu corazón y le muestras a Dios lo que hay en tu corazón, sabrás que el pecado ya no está en ti. Y habrás tenido esa comunión con Dios y ese entendimiento en tu espíritu para que tu vida vaya tomando la dirección y conociendo la voluntad de Dios para tu vida. Y irás alejando, te apartarás por completo de una vez por todas del pecado, o caminarás poco a poco y entenderás poco a poco el camino de bendición y de libertad por el que el Señor te quiere llevar. Así es que la invitación esta noche no hemos terminado, espero poder terminar dentro de 8 días, pero quiero parar aquí y que tú puedas asimilar esto que hemos hablado ahora. Ora, tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que acercarte al trono de su gracia, tienes que saber que puedes hacerlo, que puedes acercarte a Dios. Si nunca has hecho una oración y nunca has buscado la oportunidad de acercarte a Dios, este es un buen momento para abrirle tu corazón a Jesús y hacer tu primera oración de fe. Hacer esta oración que te permita venir hasta el trono de la gracia y alcanzar esa misericordia para tu bendición y salvación. Así que ahí donde estás, hermano, hermana, yo sé que muchos de ustedes ya conocen al Señor y han abierto su corazón a Jesús, pero déjenme hacer esta oración para aquellos que vean este video posteriormente y que lleguen hasta este punto y hayan entendido en su corazón que necesitan a Dios y que necesitan abrir su corazón para que Jesús venga y transforme sus vidas. Vamos a hacer esta oración para ellos, para los que aún todavía no han podido acercarse a Dios. Así es que tú que me estás escuchando, ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos,
Si puedes inclinar tu rostro, solo es por reverencia para que no te distraigas, pero escucha mi voz y haz esta oración que yo voy a decir, repítela con tu voz, de manera que al menos tú te puedas escuchar a ti mismo. Así es que ahí donde estás, haz esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que he querido vivir conforme a mi voluntad y que creo que mis obras me pueden justificar delante de ti. Pero reconozco que estoy equivocado, que eso no es verdad y que eso me está condenando a vivir una vida lejos de ti. Yo no quiero estar lejos de ti, Jesús. Yo no quiero estar lejos de Dios. Yo quiero entregarle mi vida ahora. Por eso te pido perdón por todos mis pecados, los que ahora mismo recuerdo y los que ni siquiera tengo conciencia de que son parte de mi vida o de mis antepasados. Pero yo te pido perdón. Ven a mi corazón, Jesús. Estoy arrepentido de mi vida de pecado y estoy arrepentido de la forma en cómo he actuado y las cosas que he decidido. Hoy decido venir a ti, Jesús, y abrirte las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida y seas el Señor de mi vida por completo. Y que la salvación que tú me otorgas me acerque a ti como hijo tuyo para la vida eterna. Ven, Señor Jesús, hazme tu hijo y háblame por completo a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que te pongas en contacto con nosotros, mándanos un mensaje, ahí dejaré mi número de WhatsApp, para que me mandes un mensaje y me digas, yo hice esta oración, yo eh, escuché la oración, escuché el mensaje y ahora he hecho la oración de fe y quiero estar cerca de Jesús, quiero escuchar su voluntad y ponte en contacto con nosotros que estaremos dispuestos para bendecirte y enseñarte el camino, los pasos que el Señor nos ha permitido andar, que nos han bendecido mucho para tener esta cercanía y esta comunión con Dios. Así es que, si hiciste esta oración, felicidades, Dios te bendiga. Estamos para servirte. Familia, comunidad Manto Nuevo, amigos, gracias por acompañarnos hasta este momento. La invitación es esta: ora, ora, busca a Dios, acércate a Él, toma tiempo para orar, toma tiempo para buscarlo, toma tiempo para acercarte a Él durante el día, a cualquier hora, a cualquier instante, tú puedes hablar con el Padre porque lo haces en una investidura, perdón, en una investidura que Dios te ha dado, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos haciendo en su nombre, no solamente por la frase en el nombre de Jesús, sino que en su nombre es que oramos. Y cuando tú lo haces así, con fe, creyendo, puestos tus ojos en Jesús, con amor a Él, sabiendo quién es Él y de dónde ha venido, en ese momento dice Jesús, yo te responderé y haré lo que tú estás pidiendo. Creo que ese es el plan de Dios para nosotros como sus hijos. Creo que eso puede pasar. Lo experimentaremos juntos, viviremos esta experiencia maravillosa de esta oración que sí conviene hacer, que vale la pena hacer, y espero que ustedes la hagan. Oren a Dios, oren con fe, no por sus obras, sino por lo que Jesús ya hizo. Y te bendigo, gracias por acompañarnos hasta este momento. De rapidito solamente mencionar a quienes nos dejaron su like y sus comentarios. Por aquí pasaron, ups, ahora ya no lo veo. Así, mi querida amiga, Raquel Reguera, pastora, hermana salmista, adoradora, gracias, qué bueno que está por aquí, Raquel, y nos pasó a dejar un like. Gracias, un abrazo para ti, para mi querido hermano Daniel, a quienes quiero mucho, la verdad, son unos hermanos maravillosos, maravillosos, que a quienes aprecio y quiero mucho. Ya tiene mucho que no platico con ellos, así es que los extraño. Mi querida Raquel Reguera, mi cuñado Manuel Ortega, un abrazo, cuñado, bendiciones, éxito en todo lo que hagas. La profeta Gaby Lima, un abrazo, profeta, Dios le bendiga, gracias por dejar su like. Jonathan García, un abrazo, Jonathan, gracias por pasar por aquí. Ojalá escuchen el mensaje. Quienes pasan y nos dejan su like, gracias, se los agradecemos mucho. Eso hace que llegue a mucha más gente el video. Pero si lo escuchas, sería mucho mejor. Nos bendeciría mucho que tú lo escucharas. Alfonso Avendaño, gracias. Bendiciones, Alfonso. Vero Huerta, que nos escucha en Morelos. Irma Astudillo desde Chicago. Minerva Miguel aquí en Valle de Chalco. Cristi García.
ahí en Valle de Chalco también, Claudia Barragán, un abrazo prima, Dios te bendiga, y César Miguel Gutiérrez Aguilar desde Monclova, Coahuila. Gracias. Y nos dejaron sus comentarios por aquí. Déjenle los comentarios. Nos dice Cristi, buenas noches, pastor. Buenas noches, Cristi. Buenas noches. De Irma también. Bendiciones a todos. Saludos, pastores. Gracias, Irma. Vero Huerta también nos dice buenas noches. Alfonso, bendiciones, pastor. Gracias. César Miguel nos dice buenas noches. Saludos. Matilde Vergara, que se fue tempranito. Yo creo por eso daba las buenas noches. Gracias, buenas noches, bendecidos hermanos y hermanas. Gracias, Matilde Vergara, que seguramente oirá después esta charla completa. Dice buenas noches, nos dice César. Buenas noches, gracias por la enseñanza. Primero Dios, esperamos el complemento. Sí, yo creo que lo voy a dar el próximo martes. Gracias, César. El próximo martes completamos esta enseñanza para que por lo pronto empiecen a orar con esto que recibieron ahora. Pero el próximo martes quiero completar un poquito más esto para que podamos tener una oración más efectiva. Es que decir efectiva suena como a receta mágica, ¿no? Pero una oración que nos conviene. No orar como no conviene, sino orar como conviene. Y es orar conforme a la voluntad del Padre. Así es que eso es lo que queremos, que sus oraciones sean efectivas y tengan respuesta de parte de Dios, pero que sean conforme a la voluntad de Dios. Así es que eso será dentro de 8 días martes, porque el próximo jueves tendremos una enseñanza importante acerca de estas fiestas de Sukkot, que es lo que el pueblo de Israel está celebrando. Nosotros no hacemos la celebración como ellos la hacen, solamente consideramos que los tiempos de Dios son perfectos, que hay una oportunidad en los ciclos que Dios ha establecido a través de las fiestas que le asignó a Israel. Hay mucho significado en las fiestas, hay mucha importancia y relevancia en las celebraciones del pueblo de Israel. Son las fiestas solemnes del Señor y por algo están establecidas permanentemente, perpetuamente, dijo el Señor, de manera perpetua. Entonces, los ciclos y los tiempos de Dios son perfectos. Y el día jueves hablaré un poquito de esta fiesta de Sukkot, qué significado tiene para nosotros. Ya lo he enseñado antes, pero ahora en el sentido del por qué nosotros deberíamos estar expectantes en estas fechas por lo que puede suceder. Eh, Quizás te sorprendas, pero en un tiempo como este, una temporada como esta de Sukkot, el Señor vendrá otra vez por su iglesia. Así es que vamos a hablar un poquito de eso, nos vamos a meter un poquito ahí en camisa de 11 varas, pero vamos a tratar de explicar a profundidad o de manera que nos quede clara más o menos por qué las fiestas de Sukkot son importantes. Así es que familia, gracias, gracias. Vamos a orar, que el Señor bendiga tu vida. Amén. Y como lo decimos en cada vez que nos vemos aquí, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu casa, que bendiga tu mesa, que no falte el alimento ni la provisión generosa de nuestro Dios todos los días y que todo lo que necesites sea cubierto conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creemos en la sanidad divina y sabemos que esa sanidad está en tu vida, en tu casa, en tu familia y en todos quienes tú amas. De manera que si alguno está enfermo por alguna razón, no sé, la que sea, si por alguna razón está enfermo en el nombre de Jesús, son sanos. Declaramos esa sanidad sobre su cuerpo porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Su palabra es fiel y verdadera y nosotros creemos en esa sanidad. Así es que confesamos la sanidad y esperamos que el milagro sea el testimonio que glorifique el nombre de Dios por la sanidad de tu vida y de aquellos a quienes tú amas. Bendecimos tu trabajo, el ingreso, tu negocio, como quiera que estés recibiendo esa provisión de parte de Dios para tu vida. Lo bendecimos en el nombre de Jesús para que toda la gracia, el favor y la misericordia de Dios obre en tu vida por completo. Gracias a Dios por tu vida, gracias por lo que estás haciendo y porque sé y creo que será un testimonio maravilloso de la gloria de Dios. Bendecimos tu vida. Queridos hermanos, hermanas, nos vemos el jueves. No se lo vaya a perder. Septiembre nos estamos viendo 2 veces por semana. Ya después de septiembre nos veremos una vez. Pero hay que aprovechar septiembre. Nos estaremos viendo el próximo jueves, 8:30 de la noche, con la ayuda del Señor, esperando que sea de bendición nuestra próxima transmisión. Un abrazo bien fuerte. Les amamos y les bendecimos. Dios sea con ustedes. Hasta la próxima.